Bueno, esta presentación es para presentar, para la redundancia, los resultados que hemos obtenido en un proyecto de colaboración del CSIC, de IRNASA, de Salamanca, con la Universidad de aquí de La Rioja, cuyo título es Evaluación de la contaminación de suelos y aguas por pesticidas en zonas de viñedo de La Rioja, diagnóstico y desarrollo de estrategias físico-químicas de prevención y de control. Yo lo que voy a presentar son los resultados de la evaluación de la contaminación de suelos y aguas por pesticidas. Una segunda parte de ese proyecto sería el desarrollo de estrategias físico-químicas para prevenir esa contaminación. En ese caso, por ejemplo, hemos hecho algún proyecto y alguna colaboración con alguna bodega de aquí de La Rioja también, añadiendo residuos de champiñón en suelos para aumentar la inmovilización de los pesticidas en los suelos. Bueno, básicamente un pequeño esquema de lo que sería esta charla sería comenzar con una pequeña introducción, comentando un poco el uso de pesticidas o plaguicidas, la descripción de la zona muestreada muy por encima, porque por supuesto la conocéis mucho mejor que yo, la selección de los compuestos que se han incluido en este estudio y la descripción de la metodología que hemos empleado. Para continuar con los resultados del análisis de evolución de la contaminación de aguas y acabar con los análisis y la evolución de la contaminación de los suelos. Decir que debido al incremento de la población mundial que hubo el siglo pasado, debido al incremento de la población mundial que tuvo lugar en el siglo pasado, como consecuencia fue necesario incrementar la producción de alimentos. Y una forma de incrementar esta producción de alimentos fue la protección de los cultivos, para lo cual pues, fue necesario el uso de los pesticidas. Bueno, según una definición de la EPA, el Environmental Protection Agency, un pesticida sería cualquier sustancia o mezcla de sustancias diseñada para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier tipo de pesticida, de plaga. De esta transparencia me gustaría comentar sobre todo dos cosas, que es la evolución. Un puntero, ¿no? Bueno, en la figura de la izquierda se vería en la figura de la izquierda, sobre todo, lo que se pone de manifiesto es la disminución de la cantidad de pesticidas que se ha ido empleando a lo largo del tiempo. De hecho, de principios del siglo pasado a finales del siglo pasado, se ha reducido la cantidad empleada de pesticidas en 1 millón de veces prácticamente. Entonces, lo que se tiende es a utilizar compuestos cada vez más activos que sean con menores cantidades. Y de la figura de la derecha, me gustaría comentar también la diferente evolución del consumo de pesticidas en los países de las zonas desarrolladas, Europa y América del Norte, en los cuales en los últimos años ha habido un descenso de la utilización de este tipo de compuestos, mientras que en los países subdesarrollados lo que se ha producido es un incremento de este tipo de compuestos. Bueno, decir que cada año se utilizan en Europa cerca de 300.000 toneladas de pesticidas, muchos de los cuales presentan una alta toxicidad y una gran persistencia y movilización medioambiental, lo que lo convierte en un grupo de contaminantes muy importantes. A modo de resumen, decir que la problemática de los pesticidas es que se usan prácticamente en todo el planeta, como hemos visto anteriormente. Existe una gran diversidad química, por tanto, la variabilidad de las propiedades físico-químicas es muy diferente. De hecho, puedes encontrar compuestos muy polares, muy poco polares, etc., muy solubles, poco solubles, y que, por tanto, debido a esta variabilidad de las propiedades físico-químicas, existe una gran diferencia en el comportamiento ambiental y tecnológico. Otro de los problemas asociados a los pesticidas es la persistencia en el medio. Ha comentado antes Juan Carlos el caso del DDT, este tipo de insecticidas, que pueden durar a lo mejor hasta 100 años en el medio. Tienen un periodo de vida media de un montón de años. La toxicidad. Y otro problema que no se ha comentado antes, pero es muy importante, es la existencia de productos de degradación. En muchos casos, el pesticida en sí no es muy tóxico, pero da lugar a compuestos durante el proceso de degradación que son muchísimo más tóxicos que el propio pesticida en sí. Aparte, en muchos casos se aplican directamente sobre los productos vegetales de consumo, en este caso sobre las uvas, por ejemplo, pero sobre cualquier producto vegetal que se aplican fungicidas, insecticidas, cualquier tipo de pesticida. Y como consecuencia, su presencia en aguas, en suelos, en la atmósfera, productos alimentarios, etc.
y una de las problemáticas debido a esta gran variabilidad de propiedades es las dificultades analíticas que existen para su determinación. Bueno, como he comentado antes de la descripción de la zona muestreada, prácticamente no voy a comentar nada. Sí hacer un hincapié un poco en la evolución o la distribución del consumo de pesticidas en España por comunidades autónomas. Antes ha dado Juan Carlos un dato de La Rioja. Decir que La Rioja es el sexto consumidor de productos fitosanitarios de la sexta comunidad autónoma consumidora de productos fitosanitarios. Sin embargo, si nos fijamos en los pesticidas, lo azul oscuro, es el segundo consumidor de la segunda región más consumidora de fungicidas. Este es un ejemplo de un calendario de aplicaciones, otro diferente al que puso Juan Carlos. Es un calendario que nos ha cedido muy amablemente uno de los agricultores. Y bueno, como veis, lo que decía también antes Juan Carlos, se aplican pesticidas a toneladas. Y además que el número de tratamientos pues depende lógicamente de las condiciones climatológicas. El año que llueve mucho, pues más toneladas todavía. En lo que se refiere a los recursos hídricos que existen en La Rioja, existen 8 aluviales diferentes. Lógicamente, los de la zona sur no van a estar incluidos en la zona de estudio nuestra. Y esos serían los puntos de muestreo que se han seleccionado son puntos de muestreo seleccionados dentro de la denominación de origen calificada de La Rioja. Bueno, decir que se han seleccionado 92 puntos de muestreo, 12 en vez de 13, perdón, es un fallo, 12 corresponderían a aguas superficiales, a aguas de ríos, a arroyos, y 80 a aguas subterráneas. Además, bueno, como podéis ver, están los principales afluentes del Ebro. Se ha tomado una muestra del Ebro a la entrada y otra muestra del Ebro a la salida de la denominación de La Rioja. Bueno, estos serían algunos ejemplos de tipos de muestras donde se ha tomado muestra, de puntos de muestreo, manantiales, pozos que hay cerca de viñedos o al lado de viñedos, captaciones, etc. Aparte de las aguas superficiales, que son fotos del río, lógicamente, que hemos tenido. Bueno, ¿y qué tipo de compuestos hemos incluido en este estudio? ¿Y cuál ha sido el proceso de selección que hemos hecho? Lógicamente, existen un montón de compuestos, no vamos a incluirlos todos. Lo que se ha hecho es, básicamente, que es la parte principal que ha hecho aquí en la Universidad de La Rioja, es preguntar a los vendedores de productos fitosanitarios, a los agricultores, incluso probablemente a Juan Carlos lo hayan preguntado, y a Pedro Balda, también ha colaborado de forma desinteresada en este proyecto, qué tipo de pesticidas han utilizado ellos o conocen que utilicen los agricultores que conocen. De esas preguntas se ha deducido que los pesticidas que más se utilizan en La Rioja serían 32 herbicidas, 14 insecticidas y 37 fungicidas. Además, hemos incluido algunos compuestos que pertenecen a las listas prioritarias y preferenciales del Ministerio de Medio Ambiente. Teniendo en cuenta, como he mencionado antes, las propiedades físico-químicas, la solubilidad, el índice, etc., los compuestos que nosotros hemos seleccionado para este estudio han sido 19 herbicidas, 10 insecticidas, 18 fungicidas y 11 metabolitos, productos de degradación de estos compuestos. Ya os adelanto que el glifosato no está incluido en este estudio, porque precisamente por las propiedades físico-químicas que tiene no se podría determinar con el método que nosotros hemos utilizado. Bueno, ¿en qué ha consistido el método de análisis que hemos utilizado? Pues principalmente las muestras se tomaban en unas botellas de litro de vidrio topacio para evitar productos de degradación. Después se tomaba la cantidad de muestra, después en este caso 500 mililitros, se filtraba, se utilizaban cartuchos de extracción fase sólida. Bueno, esto de forma muy breve porque no es muy interesante aquí. Se eluían, se evaporaban visualmente y se utilizaba como métodos de análisis, cromatografía de gases o cromatografía. Bueno, en todos los casos se tuvieron límites de detección por debajo de 0,1 ppb. Menciono este límite porque es el que está establecido para pesticidas individuales en aguas de consumo humano. Voy a mencionar este valor y también otro, al que voy a hacer mención más tarde, la redundancia, que sería 0,5 microgramos litro, que sería la suma de todos los pesticidas autorizada para aguas de consumo. Y hago hincapié en el hecho de que son aguas de consumo, no aguas susceptibles de ser utilizadas.
Bueno, y ya vamos a pasar a la parte más interesante de esta exposición, que sería la cuestión de los resultados de los análisis de aguas subterráneas y superficiales. Aquí voy a hacer tres tipos de bloques, digamos. El primer bloque sería los determinados mediante cromatografía de gases, que fueron no todos los que hemos mencionado antes, sino este grupo, esta diapositiva, y que este trabajo está publicado en esa revista. Estos son dos ejemplos de cromatogramas obtenidos de dos muestras diferentes. En color verde estaría una muestra de la zona de La Rioja Baja con una contaminación muy baja, y en color amarillo una muestra de la zona de La Rioja Alavesa con una contaminación muy alta, donde se han determinado principalmente la terbutilacina, que antes se le escapó hablando de la tracina, uno de los productos de degradación de la terbutilacina, la desetilterbutilacina, el metalasil y el triadimenol. Y todos ellos se han determinado en concentraciones superiores a 10 veces el límite que os he comentado antes, de 0,1 ppb. Otro ejemplo de una muestra de La Rioja Alta, donde la terbutilacina y el cresosímetil están por encima de ese límite, y el triadimenol y el perconazol están 10 veces por encima, en cantidades superiores a 10 veces por encima de ese límite. Bueno, comentar que como resultados de este estudio, en lo que se refiere a los herbicidas, los compuestos que se han determinado en el mayor número de muestras, concretamente más del 50% de las muestras, fueron la terbutilacina, que apareció en el 100% de las muestras analizadas, su metabolito, que es común a la terbutilacina, también apareció en el 100% de las muestras analizadas, el flometurón, el 79%, metalaclor y el perfumesato. Decir que de los compuestos estudiados únicamente el diclofosmetil, metamitrón y metobromurón no se determinaron en ninguna muestra. Todos los demás compuestos incluidos en el estudio se determinaron en alguna de las muestras. En lo que se refiere a los fungicidas, pues en este caso existen muchos más compuestos que superan el 50% de las muestras positivas. Destacando sobre todo el metalasil, el penconazol y el cresosímetil. Y antes también comentó Juan Carlos el pirimetanil, que mencionó que se había encontrado en alguno de los vinos. Pues en las aguas también se encuentra. Y en lo que se refiere a los insecticidas, el pirimicar fue detectado en el 85% de las muestras analizadas mediante cromatografía. Estos ya serían los resultados obtenidos cuando se utiliza por técnica de análisis de cromatografía líquida. Y se han incluido muchísimos más compuestos. En este caso, los compuestos bueno, existen compuestos como diacinol, pirimidinol, etcétera, que no se determinaron en detectar en ninguna de las muestras, mientras que los compuestos que más se detectaron, pues igual que antes, fueron la terbutilacina, la desetilterbutilacina, el flometurón, el metalasil, el perconazol, etc. Y esos serían los resultados de todos los análisis de todas las muestras, diferenciando entre las muestras que han dado concentraciones superiores a 0,1 y 10 veces ese límite. Como se puede observar, solamente compuestos como venalasil y norimol no se detectaron concentraciones superiores, en concentraciones superiores a ese valor de 0,1 en ninguna de las muestras. Como resumen, se puede decir que bueno, se hay una metodología genética que permitía su determinación en concentraciones por debajo de 0,1, que solamente 3 de los 34 puntos de muestreo con concentraciones de pesticidas superiores a 0,1 correspondían a aguas superficiales. Únicamente 2 de los 9 puntos de muestreo correspondían con concentraciones superiores a pesticidas mayores a 1. Se localizaron en La Rioja Baja. Esto es indicativo, ya veremos después también por qué, que la mayoría de las muestras contaminadas estaban localizadas en la zona de La Rioja Alta y Alavesa, y que la concentración de pesticidas, esto es curioso, que la concentración de pesticidas encontrados en el Ebro a la entrada fueron mayores que a la salida. A pesar del aporte que se está echando en La Rioja, la concentración de pesticidas encontrada a la entrada fue mayor. Pero esto es debido al gran aporte de los afluentes de este río. Como resumen, decir que en este caso analizaron
92 muestras de agua, incluyendo 12 muestras de agua superficial y 80 de aguas subterráneas. El monitoreo mostró que al menos se encontraban 2 pesticidas en todas las muestras, o sea, todas las muestras presentaban al menos 2 pesticidas. 9 de las muestras contenían 1 o más pesticidas en concentraciones superiores a 10 veces el límite permitido, y 34 de las muestras tenían 1 o más pesticidas con una concentración entre esos límites, entre esos valores. Y esto ya sería un poco la evolución de la contaminación a lo largo de, bueno, lo he comentado antes, que se realizaron 4 muestreos, uno en septiembre de 2010, otro en marzo de 2011, junio de 2011 y septiembre de 2011. Estos muestreos están seleccionados dependiendo de la época de aplicación de los compuestos, de los fitosanitarios. En marzo, sobre todo, se empieza a aplicar los herbicidas, y en junio, entre junio y septiembre, se aplican los fungicidas y los insecticidas. Como se puede observar, bueno, podemos decir que a modo de resumen podemos decir que quizás ha disminuido un poco la cantidad aplicada de herbicidas, de los herbicidas que nosotros hemos estudiado, aclararemos eso. Que sobre todo, como hemos dicho, los insecticidas aumentan bastante en marzo, sobre todo se ve en el caso de las aguas superficiales, donde el aporte es más rápido. En el caso de los fungicidas, aunque se aplican en junio o en septiembre, el hecho de que presenten picos en marzo quiere decir que, mientras que hay que mencionar que estas son aguas subterráneas, el tiempo que tardan en pasar a través del suelo puede durar varios meses hasta que se ve su aparición en las aguas subterráneas. De ahí el hecho de que aparezcan máximos en marzo. Como he comentado antes, en el caso de los aguas superficiales, eso se manifiesta más claramente. Los insecticidas, los herbicidas, aparecen sobre todo en marzo, mientras que los fungicidas los presentan picos sobre todo en septiembre y en junio. Bueno, y en el caso de los insecticidas, pues sobre todo en septiembre, claro. En la diapositiva que he presentado antes estaban incluidos todos los compuestos que se han estudiado. En este caso solo están incluidos lo que son los fungicidas, ya que son los compuestos que más se aplican en La Rioja. Como se puede ver, como he dicho antes, los compuestos que más se detectaron fueron el metalasil y su metabolito. En todos los casos, la proporción el porcentaje de muestras es superior al 50%, donde se muestras con concentraciones superiores a 0,1. El caso del terbinafol también tiene altos porcentajes de muestras con límites muy superiores. El caso del terbinafol, metil, pirimetanil de nuevo. Bueno, la proporción de muestras que superan el valor de 10 veces el límite en aguas, pues digamos que no existe una tendencia clara. De hecho, los resultados lo que han puesto de manifiesto es que la contaminación es muy estable, considerando todos los puntos. Unos pueden bajar, otros suben, pero el conjunto en total, pues tampoco existen variaciones muy claras entre unos y otros. Como he dicho antes, existe gran variedad de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos. Compuestos muy solubles, como es el caso del metalasil, presentan picos justo pues, cuando se aplican. De hecho, se aplican y tardan muy poco tiempo para atravesar el suelo y llegar a las aguas, mientras que compuestos muy poco solubles, como es el caso del penconazol, se aplican sobre todo en junio y septiembre y presentan máximos en marzo. Son compuestos que quedarían muy retenidos en el suelo y con el tiempo y el agua de la lluvia, en zonas que se riegue eso, pueden ir siendo arrastrados y aparecen dando máximos en periodos donde no se aplican. Bueno, decir que ese sería el metabolito del metalasil. Lógicamente, si el compuesto de origen presenta un máximo en junio, pues el producto de degradación ese compuesto tarda un tiempo en degradarse
y el subproducto de degradación pues, presenta un máximo un tiempo más tarde. En este caso estarían representadas los compuestos para diferentes muestreos, la suma total de las concentraciones detectadas en cada uno de los puntos para las diferentes zonas. Como se puede apreciar, en el caso de las aguas subterráneas, la zona alavesa, a pesar de que es donde menos muestras se han cogido, es donde más cantidad de compuestos se determinan, mientras que en la Rioja Baja es de la zona donde más puntos de muestreo estaban localizados y la concentración total determinada es más baja. Otra vez se pone de manifiesto un poco el hecho de que en algunas de las zonas parece que existe una disminución del uso de este tipo de compuestos del año 2010 al año 2011. Sin embargo, en la Rioja Alavesa parece que no es así, que es más, se están aplicando. Cuando lo que se representa es el porcentaje de muestras que presentan concentraciones superiores a 0,5, concentraciones totales superiores a 0,5. O sea, serían muestras que puede que por el hecho de que presenten pesticidas con concentraciones inferiores a 0,1 serían aptas para el consumo humano. Sin embargo, cuando la suma total de pesticidas supera el 100%, pues en ese caso no sería apta para el consumo. En este caso, de nuevo se pone de manifiesto que en la zona de la Rioja Baja es donde más porcentaje de muestras que tienen concentraciones inferiores a 0,5. Eso es inferior a 0,5. Mientras que en la zona de la Rioja Alavesa, el porcentaje de muestras cuya suma excede el nivel de 0,5 es mucho mayor. Lo que se hace es un análisis para ver las variaciones de las concentraciones a lo largo del tiempo, lo que es un análisis de componentes principales. Una vez más, lo que hemos visto así por encima, se pone de manifiesto el hecho de que las muestras más contaminadas, en el caso de las aguas subterráneas, están localizadas en la zona de la Rioja Alavesa y en el caso de las aguas superficiales también. Y cuando se consideran todas las muestras conjuntas, las muestras que presentan mayores concentraciones, las muestras más contaminadas, serían las muestras de aguas subterráneas. Esos serían los resultados de los análisis de aguas superficiales y subterráneas. Una vez que hicimos esos análisis, lo que hicimos fue seleccionar una serie de suelos cerca de los puntos más contaminados para ver la composición de la cantidad de pesticidas que se encontraban en ese tipo de suelos. En este caso, los compuestos que se incluyeron en este estudio fueron los fungicidas, los compuestos más que se determinaron en mayores proporciones. Como fungicidas, el metalaxil, el tebuconazol, el clorbutilil, los herbicidas, pues lo típico, la tebutilacina, que se determinaba en prácticamente todas las muestras, dos de sus productos de degradación y el fluometurón. Muchas veces se utilizan en formulaciones conjuntas la tebutilacina y el fluometurón. De hecho, bueno, son los dos que más se detectan y además son diferentes. Y como insecticidas, la metoxifericida y el pirimical. Antes se me olvidó comentar el caso de la metoxifericida. La metoxifericida es un insecticida que, bueno, de hecho al publicar este anuncio, una de las compañías que lo sintetizan, Dow Chemicals, vio los resultados y no sé si incluso tiene algún proyecto de investigación ahora o de colaboración con gente de aquí de la universidad para ver la problemática de este tipo de insecticida. En este caso, lo que está representado es las concentraciones que se han determinado en cada uno de los puntos para los compuestos que se indican arriba. Estos serían los fungicidas, el metalaxil, su compuesto de degradación, y el tesusimetil fueron los que más se determinaron en suelos. Una vez más, el metalaxil es el que más se ve en suelos y en aguas. Antes he comentado que el metalaxil es un compuesto muy soluble. Entonces, aparte yo creo que es el que más se echa en los fungicidas, es el que más se echa en la Rioja. Entonces es lógico que aparezca en las aguas y en los suelos, en los sitios. Decir que, bueno, los puntos que más concentraciones más altas concentraciones tienen de este tipo de compuestos están localizados en la Rioja Baja,
en La Rioja Alta, sí, y sobre todo en muestreos en junio y en octubre. Una vez más se pone de manifiesto que al ser un compuesto muy soluble, se nota en el suelo y se nota muy pronto el efecto en las aguas. El caso del cresosilmetil es un compuesto que es menos soluble, se quedaría más retenido en el suelo y de hecho aparecen picos incluso en algunos muestreos en octubre y picos en algunos suelos en marzo. Dependiendo también un poco de las características del suelo. Aquí no hemos mencionado nada de las características del suelo, pero un suelo con un contenido de materia orgánica mucho más alto, más arcilloso, va a retener más este tipo de compuestos y va a ralentizar o incluso evitar que este tipo de compuestos lleguen a las aguas. De ahí que, por ejemplo, en el caso del cresosilmetil, la mayor concentración se determine en marzo cuando no se ha utilizado. En lo que se refiere a los insecticidas, pues una vez más tenemos la famosa terbutilacina. Además, en este caso, bueno, esto tampoco es para que os asustéis, porque coincide que este punto de muestreo precisamente, cuando fuimos a tomar la muestra, nos dijo el agricultor que lo había echado el día anterior. Entonces es normal que dé una concentración tan elevada. Sobre todo, una vez más, se aplican en marzo y se determinan los máximos en marzo y en junio. Su producto de degradación, como he dicho antes, tarda determinado tiempo en descomponerse y aparecen picos en junio e incluso en octubre. El flumeturón, de nuevo, también en marzo y en junio. Vuelvo a repetir que muchas veces utilizan formulaciones conjuntas de terbutilacina y flumeturón. De hecho, incluso uno de los agricultores comentó que el Consejo estaba pensando o había prohibido la terbutilacina durante unos años y había recomendado el uso de flumeturón, creo, y el adaclor. Y como insecticidas, pues la metoxiferocidad famosa, que efectivamente se determinó en aguas y también se determinó en una concentración bastante elevada en algunos puntos en suelos. Eso sería los microgramos, la suma de microgramos de pesticida por kilogramo de suelo para cada uno de los puntos en cada uno de los muestreos. Lo he comentado que de los suelos se realizaron tres muestreos en marzo, en junio y en octubre, también correspondiendo un poco con los periodos de aplicación de los distintos tipos de compuestos. Lógicamente, en marzo, los compuestos que más se determinan son los herbicidas, perdón. Bueno, estos son resultados un poco repetitivos, pero es que realmente es así, ¿no? Y en octubre, los compuestos que más se recomendaron en proporciones fueron los herbicidas y también se encontró un poco de insecticidas. Y estos serían los resultados que se han obtenido para cada uno de los puntos de muestreo de las distintas zonas de las que está dividida la eliminación de origen de La Rioja, donde se puede ver que existen puntos en los que no se ha encontrado prácticamente ningún compuesto, sobre todo en la zona de la Rioja Baja. Puntos donde se determinan herbicidas y un poquitín de insecticidas en el muestreo de marzo, mientras que en la zona de La Rioja Alta y Alavesa lo que más se determina, la mayor presencia es la de herbicidas. Acá, bueno, existen zonas donde también se aprecia bastante contenido de herbicidas. Bueno, decir que todos estos resultados están en publicaciones, serían ese ahí. Y que, bueno, a pesar de que aparentemente la cosa está tan mal de las aguas, decir que realmente no es así. Hay que decir que muchos de los puntos de muestreo son pozos que están situados justo debajo o al lado de viñedos, incluso muchos de los cuales tienen la altura del agua está prácticamente 1 metro por debajo del suelo, con lo cual es muy fácil que los productos que se aplican lleguen a esas aguas. Entonces, bueno, tampoco sería para alarmar tanto la situación. De hecho, las aguas superficiales no están tan contaminadas. Y no llegar a un extremo de eso, de decir que en vez de utilizar los herbicidas, vamos a utilizar el vino
ya que tiene tanta cantidad, como ha comentado Juan Carlos, tiene tanta cantidad de herbicidas, vamos a utilizar vino, pero con eso ya podemos sulfatar directamente. Es algo así como la mujer que va al médico y está muy preocupada porque ha leído una noticia que existe una alta concentración de Prozac, un medicamento en las aguas. Entonces el doctor le dice, pues bueno, olvídese de lo que le he recetado y dedíquese a beber agua, que con eso ya se va a curar seguro. Bueno, muchas gracias por